Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. La materia a la cual corresponde esta presentación es la materia de química. Soy su maestro Roberto Luna y el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser introducción a la química. Hablaremos de la materia, sus propiedades y parte de su clasificación. En primera instancia tenemos que definir qué es la química para comprender todos los aspectos que ésta abarca. La química se dice que es la ciencia que estudia la materia y los cambios que ésta experimenta. Y dicho de alguna manera, esta disciplina que estudia la materia se encuentra relacionada o se encuentra considerada como parte de una ciencia madre o una ciencia principal, puesto a que se considera que incluso a partir de esta misma ciencia se pueden derivar muchas otras, debido a que estudia la materia. La química tiene muchos campos de aplicación, muchos que son muy importantes y que pueden ayudar a mejorar nuestro estilo de vida y pueden ayudar a facilitar también nuestro estilo de vida. Entonces la química tiene importantes avances en la medicina, en la metalurgia, en los alimentos, etc. Gracias a la química nosotros podemos generar o producir medicamentos que van a ayudar a las personas a controlar ciertos padecimientos y van a mejorar su estilo de vida. Por otro lado, tenemos también la parte de la industria de los metales, la metalurgia, que permite también su obtención para distintos procesos, ya sea diseño de automóviles o distintos objetos de uso cotidiano. Y por otra parte, entre muchos otros campos, también tenemos la industria de los alimentos, que también está ampliamente relacionada con la química, lo cual nos permite, desde luego, generar alimentos que perduren más tiempo, mejorar sus características y, bueno, entre muchas otras. Así bien, pues la química es una ciencia principal que integra a su vez hacia otras disciplinas y que tiene muchos campos de aplicación y que gracias a ella hemos podido también mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, habíamos dicho que la química es la ciencia que básicamente estudia la materia y las interacciones que tiene esta. ¿Pero qué es la materia? Bueno, pues nosotros tenemos que comenzar a definir la materia como cualquier objeto que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Es decir, cualquier cosa en este universo que ocupe un espacio y tenga masa se le va a considerar como materia. Esta materia va a tener dos grandes grupos de características, aquellas que se les denominan físicas y aquellas que se les denominan químicas. Las físicas, por un lado, son aquellas que se pueden medir y observar, y de manera muy importante son aquellas que no involucran cambio en la composición o identidad de la sustancia. Es decir, todas aquellas propiedades que no involucran un cambio en la identidad. Independientemente de que se altere alguna de estas identidades físicas, este tipo de materia va a seguir siendo la misma, como por ejemplo el olor, el color, el estado de agregación, la densidad o la masa. Si bien, por otro lado, las características químicas son aquellas que sí involucran un cambio en la composición o identidad de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la combustión. Cuando nosotros quemamos cualquier tipo de material, vamos a tener un cambio de identidad de la materia. Es decir, en un principio, una materia A que teníamos, si nosotros la hacemos pasar por un proceso de combustión, vamos a decir entonces que ya es una materia de tipo B. Ya se habrá transformado, a pesar de que conserve ciertas características de la materia inicial, al combustionarse se va a generar un nuevo compuesto, por lo cual sus características o su identidad también van a cambiar y se van a ver modificadas. Así también como la formación de enlaces, es decir, las sustancias también tienden a enlazarse, como veremos más adelante, para formar otras sustancias con características también diferentes. Esto va a hacer, a su vez, también generar cambios en la identidad de dichas sustancias, por lo tanto, son características que han sido cambiadas químicamente. ¿Ok? Bien, de manera muy general vamos a hablar acerca de estas propiedades físicas que realmente solamente son para comprender ciertos procesos que veremos más adelante, ya sea para esta misma materia o inclusive para la materia de física y biología. Vamos a hablar de que una de las propiedades físicas de la materia es la masa, que básicamente es la cantidad de materia que tiene una sustancia. Se puede medir en varias unidades, ya sabemos, en gramos, toneladas, etcétera, pero para tener un sistema de medidas internacional, como lo veremos en física, lo vamos a medir generalmente en kilogramos, o bien
En algunos otros casos lo vamos a medir en gramos. Por otro lado tenemos el peso, que se define como la fuerza que ejerce la gravedad sobre los objetos, y lo vamos a ver en newtons. Por un lado tenemos el volumen, que básicamente es el espacio que ocupa un cuerpo o una materia, y la podemos tener como en unidades de mililitros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Por otro lado tenemos la densidad, que es la masa de un cuerpo en cierto volumen. Se va a medir en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre metro cúbico, ¿ok? Por otro lado vamos a tener la temperatura, que se denomina como producto de energía cinética de un cuerpo, es decir, el producto de la energía del movimiento de los cuerpos, ¿ok? Eso lo veremos un poco al final de este tema y lo explicaremos. Se puede medir en grados Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Dependiendo del sistema que estemos trabajando, vamos a utilizar Celsius o Kelvin. En procesos que nosotros trabajamos en química, normalmente utilizamos Kelvin, ya que nos permite utilizar otro tipo de constantes que también están basadas en esta unidad de temperatura, por lo cual es necesario. Pero eso se lo iremos explicando un poco más adelante, dependiendo del tipo de problemas que estemos resolviendo. Y finalmente, un concepto muy importante y que corresponde en gran medida al estudio de la química va a ser el mol. El mol va a ser la cantidad de sustancia en la que se encuentran, vean este numerote, 6.023 por 10 a la 23 átomos, moléculas y o partículas. ¿Ok? Entonces, este mol es un concepto un poquito medio abstracto quizás para ustedes en este momento, pero en otro tema vamos a profundizar un poco más adelante. Simplemente es para que conozcamos este tipo de propiedades físicas. Bien, para comenzar el estudio de la materia la hemos dividido en dos grandes grupos. Es decir, la materia se puede encontrar, dicho de alguna manera, en dos formas, ya sea en mezclas o en sustancias puras. Las sustancias puras, por este lado, se van a dividir en dos grandes grupos, en compuestos y elementos. Y los compuestos van a poder ser separados hacia elementos a partir de métodos químicos, ¿ok? Y los elementos también van a poder, no separarse, pero van a poder transformarse, vamos a decirlo de esa manera, transformarse a compuestos también a partir de métodos químicos, ¿ok? Por otro lado tenemos las mezclas, que se van a dividir o vamos a encontrar dos grandes grupos denominados homogéneas y heterogéneas, ¿ok? Dentro de las mezclas nosotros vamos a poder separarlas por métodos físicos a sustancias puras, ¿ok? Ya sea una evaporación o ya sea cualquier método físico que nos permita separarlo, una decantación, etc. Ahora bien, si nos enfocamos desde el lado donde la materia, aquí está la materia que se divide en dos grupos, uno de ellos era la sustancia pura y el otro pues eran las mezclas. Si nos enfocamos en la parte de las sustancias puras, dijimos que habíamos encontrado dos grandes grupos, lo que se denominan compuestos y elementos. Por un lado, los elementos van a ser aquellas sustancias que ya no se pueden separar en otras más simples, ¿ok? Los elementos entonces van a ser todos aquellos que encontremos en la tabla periódica. Los alrededor de 118, me parece, elementos que existen en la tabla periódica, como por ejemplo el sodio, el potasio, el cloro, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, etc. ¿Ok? Entonces estas son las unidades más simples en las cuales podemos, dicho de alguna manera, separar las sustancias puras. ¿Ok? Y por otro lado vamos a tener los que denominábamos compuestos. Los compuestos entonces van a ser aquellas sustancias que están formadas por dos o más elementos, ¿ok? Como por ejemplo aquí vemos el cloruro de sodio, el ácido clorhídrico, el gas metano y el dióxido de carbono, ¿ok? Si se dan cuenta están conformados por dos elementos diferentes, el cloro y el sodio. Aquí aquí el hidrógeno y el cloro. Carbono, hidrógeno, carbono y oxígeno, ¿vale? Aquí hay que hacer una distinción importante que me gustaría que después ustedes lo busquen de tarea, pero básicamente hay una diferencia entre compuesto y molécula, ¿ok? Una molécula va a ser
aquel conjunto o aquella sustancia que esté conformada de al menos dos átomos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el cloruro de sodio y es una molécula, ¿vale? Es un compuesto y a la vez es una molécula, ¿ok? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando encontramos al oxígeno en su forma conformada por dos átomos? Es decir, el oxígeno molecular. Este 2 que tiene aquí abajo significa que está conformado por dos átomos de oxígeno, ¿vale? Dicho de otra manera, se va a encontrar así. Entonces, suponiendo que está así, vemos que tiene conformado al menos dos átomos. Entonces, efectivamente, es una molécula. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice la definición de compuesto? Sustancia formada por dos o más elementos. Al menos dos elementos. ¿Está conformado por dos elementos? No. Por lo tanto, no es un compuesto, solamente es una molécula. ¿Ok? Esa es la diferencia entre compuesto y molécula. Ahora bien, habíamos dicho que los elementos iban a ser todos aquellos que se encuentran en la tabla periódica, ¿vale? Tabla periódica. Por otro lado, los compuestos pues van a ser todas aquellas sustancias formadas por la unión de varios elementos. Y uno muy particular, por ejemplo, es el que habíamos dicho, el cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es la fórmula, el compuesto o también la molécula en la cual se puede encontrar, o más bien se encuentra la sal que nosotros utilizamos para sazonar nuestras comidas. Y está conformado a partir de la unión de un átomo de sodio que se une con un átomo de cloro, ¿ok? Entonces, al unirse estos dos átomos, van a generar un compuesto. ¿Cuál va a ser este compuesto? El cloruro de sodio. Y dichamente, es decir, perdón, y dicho de otra, y aumentando más información, el cloruro de sodio va a tener características distintas al sodio particular, es decir, al sodio de manera individual y al cloro de manera individual, ¿vale? Sin embargo, el cloruro de sodio va a poder ser separado también en sodio y cloro a partir de métodos químicos. Viendo el otro lado del esquema, donde teníamos que la materia se podía dividir en las sustancias puras y en las mezclas, tenemos la parte del estudio de las mezclas. Las mezclas son entonces combinaciones, ¿ok? Son combinaciones de al menos dos sustancias, ¿ok? Sin embargo, en una mezcla, estas conservan sus propiedades características individuales. Siendo así, una mezcla es una combinación donde los componentes que integran esta combinación conservan sus propiedades individuales. ¿Ok? Las mezclas se pueden dividir entonces en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas donde la composición de la mezcla es la misma en toda la disolución y no se distinguen sus integrantes, como por ejemplo, si nosotros ponemos agua con un poco de azúcar, se va a disolver el azúcar y ya no se va a ver. Si ponemos agua con sal, tampoco se va a ver porque se va a disolver. Por ejemplo, la leche, tampoco podemos ver los integrantes de la leche, no podemos ver ni las grasas ni las proteínas que integran a la leche, por ejemplo. El vinagre, que está conformado por agua y ácido acético, tampoco las podemos ver, no podemos ver esa separación. Por otro lado, tenemos las heterogéneas, que van a ser aquellas de composición no uniforme, donde sí se distinguen los integrantes, tal y como sucede, por ejemplo, con una ensalada, con el agua y el aceite, y el refresco es un ejemplo muy particular. Y vamos a decir que el refresco quizás puede pertenecer a ambos grupos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con un refresco? ¿Cómo sabemos que algo es un refresco? ¿Qué es la primera característica que nosotros notamos? Bueno, según yo un dibujo de una botella. Pero el refresco nos damos cuenta ¿por qué? Porque le vemos burbujas, ¿verdad? Es la única forma en la que nosotros podemos saber que es un refresco si nos quitaran la etiqueta, por ejemplo. Entonces, nosotros al ver estas burbujas de gas, quiere decir que sí podemos distinguir los componentes que integran al refresco. Entonces, por un lado, podríamos decir que sí es heterogéneo. Pero ¿qué sucede? El refresco también a su vez va a tener en sí sustancias como por ejemplo azúcares que no vamos a estar viendo porque están disueltos
en esta mezcla. Entonces también va a tener una parte homogénea, ¿ok? Homogénea. Y las mezclas, es decir, cualquiera de estas dos, van a poder ser separados a sustancias puras a partir de métodos físicos, ¿ok? Un método físico puede ser, por ejemplo, también la filtración, y eso lo puede entender cualquier persona que prepare café en su cafetera. Tiene su café, le pone un filtro que permite la separación del sólido, que va a ser el café o los gránulos de café, del medio acuoso, que va a ser el que contenga el café, claro está. Así bien, para finalizar este tema, hemos hablado del estudio de la materia, que es cualquier sustancia que tenga lugar en el espacio y tenga una masa, y que se va a dividir en grandes grupos, como las sustancias puras y las mezclas. Ahora bien, para terminar el estudio de la materia de esta manera muy general en la cual la vamos a abordar, vamos a decir y recordar que la materia tiene tres estados de agregación: aquel que se denomina sólido, aquel que se denomina líquido y aquel que se denomina gas. Van a haber estados intermedios, pero normalmente o en muy pocos casos encontramos a la materia en estos estados de agregación. Normalmente no los encontramos así, es un poco más complicado, y de manera sencilla, para que también tengan un conocimiento integrador del curso, solamente vamos a hablar de estos tres. Entonces vamos a observar las imágenes. Vamos a ver que en el sólido cada una de estas bolitas va a representar pues una partícula o un componente que integre a esta materia, ¿vale? Imaginemos que todo esto es agua y que este cubo pues es hielo. El hielo es el agua en estado sólido. Entonces, ¿qué características podemos hablar? Una, podemos ver que las partículas están muy juntas, ¿verdad? Y al ver que están muy juntas, entonces podemos decir que tienen una alta fuerza de atracción. ¿Ok? Una alta fuerza de atracción. Vamos a imaginar que estas partículas siempre se tienen que estar moviendo. Siempre es una característica de todos los cuerpos, que sus partículas se van a estar moviendo. Pero en un sólido, estando tan juntas, ¿ustedes creen que las partículas van a tener chance de moverse? Si ustedes están en un salón o en un concierto donde hay muchísima gente, ¿van a tener la oportunidad de moverse? Pues no, no van a poder porque el espacio va a estar muy reducido. Por lo tanto, tienen entonces una baja energía cinética, es decir, baja energía de movimiento. ¿Ok? Ahora bien, imaginemos entonces también que las partículas están muy juntas. ¿Qué pasa con dos personas cuando están muy juntas? ¿Será que una persona siente mucha atracción con otra cuando está muy junta? Pues yo creo que sí, ¿no? Si no sientes ninguna atracción o ningún sentimiento hacia una persona, pues no estás tan cerca de ellas, ¿no? Pues a las partículas pasa lo mismo. Al estar juntas quiere decir que existe una alta fuerza de atracción. De atracción y cohesión de partículas. ¿Ok? Ahora bien, vámonos del otro lado del esquema, donde están los gases. Los gases ocupan el espacio de todo el recipiente que lo contiene, puesto que si no hay un recipiente, los gases tienden a expandirse por todo el medio. ¿Ok? Entonces, viendo la imagen, comparándolo con lo del sólido, ¿qué pensarían ustedes? ¿Que sería similar al sólido o que sería lo contrario? Pues lógicamente que sería lo contrario, ¿no? Entonces, los gases van a tener una baja fuerza de atracción. ¿Ok? Una baja fuerza de atracción. ¿Por qué? Porque pues las partículas de los gases van a estar más separadas. Y esto es lo que precisamente hace que la materia se presente en estos estados. Es decir, cualquier materia que tenga sus partículas separadas generalmente va a ser un gas, porque lo que hace que algo sea un gas es el reconocimiento o más bien la cercanía que tengan estas partículas, su energía cinética y su energía de atracción y cohesión entre ellas, ¿vale? Entonces, en un gas las partículas van a estar separadas, por lo tanto va a haber fuerza de atracción. Y al estar separadas, pues van a tener más espacio. Y regresando al ejemplo del concierto, digamos que casi nadie fue al concierto, hay unas 10 personas y el espacio es muy grande. Las personas van a tener chance de moverse, ¿verdad? Por lo tanto, van a tener una alta energía cinética, van a tener la posibilidad de moverse.
Y al estar muy separadas, pues lógicamente también va a ser lo contrario. Van a tener una baja fuerza de atracción y de cohesión. ¿Ok? Y finalmente, pues el líquido va a ser un estado intermedio. ¿Ok? Simplemente se va a encontrar entre el estado sólido y en el estado gaseoso. Sin embargo, los líquidos también tienden a ocupar el recipiente que los contiene, ¿vale? Ahora bien, ya para finalizar, habíamos dicho que íbamos a hablar de la temperatura y que la definíamos como el producto termodinámico de la energía cinética de un cuerpo. Entonces, la temperatura, digamos que va a ser proporcional a la energía cinética, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ¿qué va a pasar con un cuerpo frío? Vamos a imaginarnos otra vez el agua. El agua la metemos al congelador para que se congele, ¿verdad? Bien. ¿Y cómo es la temperatura del hielo? Su temperatura es baja. ¿Y qué pasa con la energía cinética del hielo? Bueno, pues precisamente la energía cinética es baja también. Pero esto en sí, es decir, la temperatura baja del hielo se debe a que la energía cinética del hielo es baja, ¿ok? La temperatura es el producto del movimiento de las partículas de esa sustancia, en este caso del agua. Y vamos a imaginarnos el agua en estado gaseoso. ¿Cómo se encuentra? Caliente, ¿no? La temperatura es alta. ¿Y esto a qué se debe? A que tiene una alta energía cinética. Entonces, cuando las partículas se están moviendo mucho en el agua, o bueno, más bien las partículas que integran el agua se están moviendo mucho, van a producir una temperatura alta. ¿Y esto cómo lo logramos? Bueno, pues esto se logra con un intercambio de energía. ¿Ok? ¿Y cuál es este intercambio de energía? Bueno, cuando nosotros calentamos el agua en un pocillo, no sé, en un calentador de agua o lo que sea, lo que hacemos con el calor que nosotros le brindamos es hacer un intercambio de energía. Cuando le damos calor para que se evapore y aumente su temperatura porque aumenta el movimiento de sus partículas, el calor lo que hace realmente es darle la energía necesaria a las partículas para que se muevan. Por otro lado, cuando lo enfriamos, lo que hacemos es también una transferencia de energía, haciendo que el agua pierda su energía que le permite estar caliente. Es decir, esa transferencia de energía hace que las partículas que la integran se muevan más lentamente, se junten poco a poco y al final esto se va a traducir como una temperatura baja. Bueno, eso sería todo y pues muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente sesión y cualquier duda o pregunta pueden preguntarme en el horario establecido y pues no se preocupen. Hay actividades que les voy a mandar para que concreten o integren más el conocimiento que hemos visto en esta sesión. Y pues nada, que tengan una excelente semana y nos vemos para la próxima sesión.